Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Matías. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Derek. Buenos días, Diego, Fernanda, Isi, Juan José, María Yáñez, Matías, Maylin, Yaray, Tiare, Valentina, Valentina, Vicente y Carla. Carla, hay dos Valentinas acá, Álvarez y Moraga. Muy buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una rica mañana de día jueves. Como todos los jueves, nosotros nos encontramos en el taller Reforzamiento del Lenguaje. Bien, la semana pasada, estaba el Vicente también, que me parece que no lo nombré. La semana pasada nosotros realizamos en conjunto un esquema, resumen, sobre entonces el contenido previo que vimos. Bien, el contenido previo, ¿cuál era? Eran los textos masivos de comunicación. Bien, por hoy, entonces vamos a pasar a la segunda etapa, a otra unidad, que tiene que ver con la poesía y los recursos básicos del texto poético. ¿Ya? La profesora Claudia nos pidió que nosotros trabajáramos esta unidad porque en el diagnóstico ese que hicieron ustedes, ¿se acuerdan de un diagnóstico que se llamaba DIA? Ya nos vimos muy descendidos en esta parte, en cómo, por ejemplo, las metáforas, ¿ya? Las relaciones, las comparaciones, las personificaciones, ya están presentes en los textos y en especial en los textos que provienen de la poesía. Bien, hoy día vamos a profundizar entonces en esos recursos. Vamos a ver qué es lo que es el lenguaje connotativo, denotativo, algunos ejemplos también, y proyectar algún trabajo que podemos hacer muy, muy entretenido. Bien, entonces de la pantalla de espera, y nos vamos a ir al aula virtual de inmediato, de inmediato. Bien, veamos acá, tenemos un nuevo objetivo de aprendizaje. Es bastante largo, ¿ya? Tiene que ver con muchos temas, que tienen que ver con la comprensión, que tienen que ver con el análisis, ¿ya? Y hay una parte más abajo, que sí, es los símbolos y tópicos literarios presentes en un texto, ¿ya? De ahí entonces nosotros vamos a tomar como principio los recursos del discurso poético para ir aprendiendo cómo también el lenguaje no solamente significa una sola cosa, sino que es interpretado de muchas formas. Bien, vamos más abajo. Tenemos al perrito Chems que nos va a ir acompañando durante esta unidad. Bien, poesía. Bien, vamos a interactuar con estas primeras preguntas, Dice así, dice así. ¿Te ha pasado que a veces te faltan las palabras para expresar lo que sientes o lo que quieres decir? ¿A quién le ha pasado eso, mis pequeños? Mis pequeños le ha pasado a veces que les falta el cómo decir las cosas. ¿Ah? Sí, profe, sí me pasa. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué? ¿Qué? Porque es que hay veces es como que sé lo que quiero decir, pero como que no encuentro las palabras, como que yo tengo en mi cabeza lo que es, pero no encuentro cómo decirlo. Claro, claro, a veces nos pasa eso. A mí también me pasa eso, aunque yo no tengo tiempo a quedarme en la duda muchas veces. ¿Ah? Yo me doy cuenta que escribo como pienso o hablo como escribo. Rápido. ¿Ya? Cuando uno es más joven, ¿ya? Obviamente a veces falta una cosa, experiencia, o falta también, ¿ya? Darse el tiempo de ejercitar y de explorarse a sí mismo en cuanto a los sentimientos. También es muy importante eso. Bien, ustedes están creciendo, están teniendo nuevos sentimientos, ¿ya? Están teniendo nuevas inclinaciones también y se están descubriendo a sí mismos, a pesar de estar lejos, ¿no? ¿Ya?
los textos, por ejemplo, en los medios virtuales, ya en las redes sociales, nos han servido también para continuar con esta comunicación, pero sin embargo, tal como dice ahí Fernanda, a veces nos faltan las palabras para poder expresarnos, ¿no? Muy bien, sigamos con la otra. Dice, ¿solo necesitamos los stickers y los emojis para expresar nuestra interioridad o somos más complejos? ¿Ah? ¿Quién piensa ahí eso? ¿Ah? ¿Quién usa harto los stickers? A ver, ustedes se conocen más. Se conocen más. ¿Quién es el rey o la reina de los stickers en el grupo del curso? A ver, échense al agua, échense al agua. ¿Quién será? Siempre hay alguien que hace stickers. En el grupo de mis amigos yo hago stickers, muchos stickers. ¿Y ustedes, chiquillos, hacen hartos stickers o comparten hartos memes? ¿Ah? Juan José, Mirai, Derek, Easy. Quién de ustedes es el que más comparte memes, el que más comparte Profe, stickers? hay un niño, pero no me acuerdo quién es el que manda stickers. Parece que es el Fernando Cox o el Benjamín Esteves, que uno de los dos que siempre manda stickers. No me acuerdo cuál. Te voy a tocar el Benjamín. Ya, siempre entonces, hoy día, los medios masivos nos han permitido hacer estas actividades, ¿no? ¿Ya? Spa, dice. Con un sonido se expresa entonces nuestro amigo Benjamín, ¿ya? Nos han permitido crear stickers y emojis, ¿ya? Pero la pregunta es si los emojis o los stickers, ¿ya? ¿Ya? Si los emojis o los stickers representan lo que tenemos en el interior, ¿ya? A veces los stickers tienen el mismo problema de los medios masivos de comunicación, ¿no? Van para todos, ya los memes también, pero no nos representan mucho en lo particular, sino que más bien son generales y como habíamos visto en los medios de comunicación, se diluye la personalidad en ellos, ¿ya? Y por último, ¿para qué sirve el texto poético? Que es una pregunta central, ¿ya? De la cual entonces nos vamos a beber de esa pregunta durante toda la unidad. ¿Para qué servirá este tipo de texto, el texto poético? ¿Ah? Texto poético que por lo demás se ve bien en retirada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos alumnos, por ejemplo, al saber que no tienen mucha presencia los textos poéticos, por ejemplo, en la PSU, la PTU o como se llame en el futuro, ¿ya? No lo estudian. ¿Bien? Sin embargo, la poesía, vamos a escribir esa idea acá, la poesía, la poesía como tipo de texto es esencial para entender las dinámicas propias de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje. ¿Ya? La poesía siempre está presente, ¿ya? Aunque muchas veces no se lea mucho. ¿Ah? La poesía, por ejemplo, está presente en los mensajes publicitarios, está presente también en el habla coloquial, habla coloquial o cotidiana, lo voy a poner aquí por si acaso si alguien se olvidó qué es lo que era ese significado, o cotidiana, y sobre todo nos permite expresar con otro sentido, los significados que manejamos cotidianamente. ¿Ya? Ayer estaba preparando esta clase y escuché un audio ya de una profesora argentina que fue a hacer clases de poesía a la cárcel y me pareció súper conmovedor. Lo vamos a escuchar alguna vez, ya como por ejemplo la actividad con las palabras es capaz de otorgarle cierta libertad de expresión
a personas que están privadas de libertad, ¿ya? Como por ejemplo, la misma poesía permite que los jóvenes se conozcan a sí mismos, ¿ya? Que conozcan también sus sentimientos, su interioridad, ¿ya? Y que revelen ciertas cosas que surgen a través de ciertos mecanismos poéticos, ¿ya? No se queden nunca ajenos de la poesía, chiquillos. La poesía es muy importante, ¿ya? Es, como le habíamos dicho, esencial para entender las dinámicas propias de nuestro lenguaje, pero también nos permite conocernos a nosotros mismos y descubrir cómo nosotros entonces estamos ideando el mismo mundo, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Vamos más abajo a leer un poquito de nuestro contenido entonces. Entonces voy a correr esto para acá y vamos a ver. Dice acá, los textos literarios se clasifican principalmente en narrativos, lírico, poético o dramático, ¿ya? Cada vez que nosotros estamos en clase de lenguaje, ¿ya? Vamos a leer uno de estos tipos de textos, ¿ya? Los tres grandes géneros, por supuesto, el narrativo, el lírico, poético y el dramático, ¿ya? ¿Por qué creen que existen estos tres géneros que son los llamados géneros históricos? Vamos a ponerlo acá, géneros históricos. Los géneros históricos. Géneros históricos, ¿ya? Porque los seres humanos hemos descubierto que el arte y la creación literaria ya tiene ciertas funciones, Por ejemplo, las funciones, función, ¿ya? Del texto narrativo, por supuesto que nosotros sabemos que es contar una historia, ¿no? Contar una historia. Y nace también del texto épico. Nace desde allí, en los principios de la humanidad, ¿ya? El lírico poético, ¿ya? El lírico, ¿ya? Expresar sentimientos, ¿ya? Y como expresa sentimientos, ¿ya? La música y la lírica nacen de ahí, ¿ven? La sonoridad de las palabras, ¿ven? Poesía, ¿ya? Y el género dramático, ¿ya? Expresa el diálogo y la representación. Vamos a bajarle un poquito y la representación. ¿Ya? Y de ahí nace, por supuesto, el teatro. ¿Bien? Por muchos años, los géneros históricos han influido en cómo nosotros vamos a entender entonces la producción literaria, ¿ya? Esto es muy importante, muy importante. Yo no sé si a ustedes les pasaron las funciones del lenguaje. ¿Se acuerdan de ese contenido, chiquillos? Funciones del lenguaje. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese contenido? Las funciones del lenguaje. ¿Mm? Yo creo que sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Ya, pero les suena. ¿Ya? La función del lenguaje quiere decir que uno hace cosas con el lenguaje. Hace cosas. Realiza funciones. ¿Ya? El lenguaje se realiza en ciertas funciones. ¿Ya? ¿Por qué funciones? Porque tenemos que relacionar eso con ciertas cosas que nos son útiles y que usamos cotidianamente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos contando una historia a nuestros amigos, usamos ciertos principios del género narrativo. Cuando nosotros queremos expresar nuestros sentimientos y crear, por ejemplo, ciertas metáforas, ¿ya? Para expresar lo que sentimos o lo que vemos, estamos dentro del género lírico. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, expresar, ¿ya? Dramatizar y hacer énfasis en un diálogo, estamos en el mundo del teatro. ¿Ya?
el lenguaje, ¿ya? Y los géneros históricos nos permiten muchas veces ser otro, ¿ya? Fíjense en lo que estoy diciendo, ser otro, transformarnos a nosotros mismos, representar ciertas cosas, ¿ya? Por eso es tan importante, porque ser una sola persona es refome, es muy fome, ¿ya? Imagínense ser ustedes siempre, ¿ya? Y no representar roles, por ejemplo, ¿ya? O no hablar, o no expresarse, ¿ya? O no sentir cosas nuevas, ¿ya? Yo creo que muchas veces nosotros en las redes sociales producimos muchos textos, pero no nos expresamos muchas veces, ¿ah? Estamos compartiendo constantemente información, mandando constantemente mensajes, pero nos falta mucho de expresarnos a nosotros mismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces o nos da vergüenza, ¿ya? O no sabemos, pero si nos quedamos con la propia vergüenza de no saber expresarnos a nosotros mismos, siempre nos vamos a quedar con el mismo discurso. Y eso es terrible. Es como estar aprisionado, no sé, no sé. Bueno, sigamos acá. El género poético se caracteriza por incluir todas las obras escritas, los versos y los poemas y letras de canciones. Ah, ojo acá, ojo ahí, que tanto la poesía como la música son primas hermanas en ese sentido. Utilizan versos para expresarnos. ¿Ah? Dice, el término lírico proviene de la lira, que es el nombre griego de un instrumento musical de cuerda fabricado con el caparazón invertido de una tortuga, como está acá. Antiguamente, en Grecia, era muy común oír recitaciones de poesía en lugares públicos, realizados por una persona o por un grupo o coro en compañía de una lira u otro instrumento musical. Con el tiempo, la poesía se separó de la música y comenzó a ser recitada, pero conservó la musicalidad y el ritmo que poseía en sus comienzos. Por esta razón, poesía y música están íntimamente ligadas, ¿ya? Nosotros escuchamos mucha música, ¿ya? Y el escuchar música también implica que tenemos una cierta concepción, por ejemplo, del ritmo, de los tonos, de la sonoridad misma de las palabras, ¿ya? Quiero que piensen eso porque es su puerta de entrada hacia el mundo de la poesía, lo que han escuchado, ¿ya? Los grupos, por ejemplo, que siguen, son muy importantes rescatar esa experiencia previa, ya de haber escuchado quizá alguna canción que les guste, ya, o de haber, por ejemplo, compartido una letra de alguna canción que les inspire algún sentimiento. Bien, muy importante tener ese conocimiento previo clarito, 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 clarito. Dice, número 5, características de los textos poéticos. Una de las principales características del género lírico es que permite la expresión de la afectividad, sentimientos. El yo poético comunica sus estados de ánimo, amargura, felicidad, nostalgia. Y por eso la poesía representa una realidad subjetiva, tan formada por el mundo interior desde el yo poético, ¿ya? Cuando comenzamos la clase con esto de quizás no saber expresarnos, es porque a veces nos cuesta mucho representar nuestros sentimientos, ¿ya? Los sentimientos están ahí, amargura, felicidad, nostalgia, pero para llevarlos a efecto, tengo que saber expresar ciertas palabras, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno dice que tiene un carácter frío, fíjense en esa metáfora, un carácter frío, o un carácter, por ejemplo, pasional, ¿ya? O, por ejemplo, una actitud firme, o una actitud ya más bien laxa, ¿ya? Ahí tenemos entonces, por medio de la explicación de nuestra personalidad, recursos propios del discurso poético. Lo que hay que hacer, ¿ya? Lo que hay que hacer es entender el funcionamiento de cómo nosotros usamos el lenguaje para expresarnos. ¿Bien? Vamos más abajo. En la poesía, las palabras adquieren sentido no solo por su significado, sino también por su sonoridad y por las combinaciones que pueden realizarse. Esta musicalidad junto con la métrica, es decir, la medida del verso, confieren el ritmo a ese tipo de versos, ¿ya? Musicalidad, métrica, ritmo. ¿A qué nos suena primero? Por supuesto que nos va a sonar a música, a música. Pero las mismas palabras recitadas
también tienen estas propiedades: musicalidad, métrica y ritmo. ¿Bien? Veamos entonces nuestro ejemplo. Dice, interpretar el sentido de las expresiones en el lenguaje figurado o figuras literarias de un poema. ¿Ya? Fíjense entonces que tenemos acá al perro chico y al perro grande, diciéndonos algunas cosas. Veamos los poetas ahora, cómo sale acá. Dice, mereces un amor de esos chingones que te dediquen canciones, tienes mar en tus estrías y tu ex no te mandaba WhatsApp de buenos días. Yo sí, estoy bien, solo pélame. Pélame. Bien. Vamos entonces al segundo ejemplo. Dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan, a veces como las huellas de las gaviotas en la playa. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las piedras. Bien, bien. Diferencias. ¿Ya? ¿Se fijaron que al leerlo se escucha distinto? ¿Mm? ¿Se escucha distinto el lenguaje poético? ¿Se fijaron en eso, mis pequeños? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Cambia, por supuesto, la sonoridad, cambia también la expresión de las mismas palabras. ¿Ya? Claro. También el rap como música, ya tienen ese sentido de ritmo, de métrica y de sonoridad, que muchas veces acá, por ejemplo, en Poetas Ahora, este es un lenguaje más bien cotidiano, ¿ya? Es un lenguaje cotidiano, lenguaje cotidiano. Pero en la poesía, ¿ya? Es un lenguaje que es figurado. Vamos a poner aquí lenguaje figurado. Lenguaje figurado, ¿no? Que también tiene una cierta característica principal. ¿Ya? Las palabras en poesía están forzadas. ¿Ya? ¿Por qué están forzadas? ¿Ya? Porque, por ejemplo, fíjense acá, para que tú oigas, mis palabras se adelgazan a veces. ¿No? Se adelgazan a veces. ¿Ya? ¿Cómo sería ¿ya? esta frase en el lenguaje cotidiano? Fíjense acá, dice, mis palabras se adelgazan a veces. ¿Está ordenado? ¿Está ordenada esa oración? Mis palabras se adelgazan a veces. ¿Estará ordenado como en el lenguaje cotidiano? Ajá. ¿O tendré que empezar distinto? ¿Qué piensan ustedes? Dice, mis palabras se adelgazan a veces. ¿No será que tengo que empezar por Será al revés. a veces? Muy bien. Eso, Excelente. profe, si no me equivoco, eso Ujú. se llamaba hipérbole o no, cuando van como las palabras, cuando la oración va como desordenada. Ah, hipérbato me parece. La hipérbole es la Ah, exageración. hipérbole. ¿Ya? Muy parecido. Pero, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Se supone que no está ordenado, también dice ahí. Sí, ¿por qué? Vamos a verle la causa. ¿Ya? Las palabras están forzadas, ¿ya? Y la expresión está alterada. ¿Para qué? La expresión está alterada. Vamos a ver aquí la expresión. Vamos a ponerlo con mayúsculas mejor. La expresión
está alterada. Alterada. ¿Para qué me podrán decir ustedes? Para lograr el ritmo, la sonoridad y la métrica. Muy importante para la poesía. Esta expresión entonces alterada de la realidad. Imagínense si uno vaya, por ejemplo, en la micro y le diga esto a una chiquilla, le diga, para que tú me oigas, mis palabras a veces. ¿Ah? Nos llega primero el carterazo, ¿no? Una cachetada. ¿Ah? Esto no se puede decir en el lenguaje cotidiano. ¿Ah? Primero te van a pegar. Sino que estamos dentro del mundo de la poesía, cuando vemos el lenguaje alterado, el lenguaje figurado. ¿Ya? Sigamos leyendo el texto este que es de Pablo Neruda, ¿ya? Como las huellas de las gaviotas en la playa. Collar, cascabel, ebrio, para tus manos suaves como las uvas. ¿Ya? Para tus manos suaves como las uvas. Fíjense que esto mismo, todo esto me otorga una imagen mental. ¿Ya? ¿Dónde está el collar? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde estará el collar? ¿Estará en los pies o estará en los cuellos? ¿Ya? Acá. Cascabel ebrio. Hay movimiento. ¿Ya? Para tus manos suaves como las uvas. ¿Mm? Si ustedes ven el video, entonces yo estoy haciendo el mismo gesto. Collar, cascabel ebrio. Collar, cascabel ebrio. Para tus manos suaves como las uvas. Cuando el poeta habla sobre una metáfora, ¿ya? Está creando imágenes para que nosotros las veamos. ¿Ya? Crear imágenes con las palabras es la función de los recursos retóricos y de las figuras literarias. ¿Ya? Y las miro lejanas mis palabras. Ahí está alterado de nuevo. ¿Ya? Más que mías son tuyas van. Otra vez alterado. Trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Trepando en mi viejo dolor como las hiedras. ¿Ya? ¿Cómo creen que se siente el hablante en esta parte? Trepando en mi viejo dolor como las hiedras. ¿Ya? ¿Han visto estas hiedras, no? Estas plantas, por ejemplo, que van trepando. ¿Las han visto en casa? No sé si alguno de ustedes tiene una de esas plantas. ¿Ya? Que van trepando, por ejemplo, por las paredes. Las paredes. ¿Ya? ¿No les parece, por ejemplo, que ese gesto de las plantas, ¿ya? Es un poquito como doloroso, ¿no? Es como lento. ¿Ya? El dolor que provoca entonces la lejanía, ¿ya? Es un dolor lento, si ustedes se fijan. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan. Se adelgazan. ¿Mm? Se adelgazan las palabras. ¿No se han fijado que cuando uno, por ejemplo, está compungido o está con dolor, las palabras mismas se adelgazan? ¿No? ¿O no? ¿O no? O por ejemplo, cuando estamos llorando, cuando estamos llorando, hablamos igual que cotidianamente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno de No, ustedes uno habla más ahogado. Obvio. Y ese ahogamiento, ¿ya? O esa ahogación, ¿ya? Ese ahogamiento, tiene que ver con que las palabras mismas se adelgazan. Tus palabras se adelgazan en el dolor, ¿ya? Como las huellas de las gaviotas en la playa. ¿Ya? ¿Qué querrá decir esto? ¿Ya? ¿Ese dolor va a ser permanente o es más bien efímero? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Permanente o efímero? Efímero porque hace como algo pasajero. Exacto. Las huellas de las gaviotas en la playa van y vienen, pasan. Después pasa el poeta a otra imagen, así como si fuera una película. ¿Ah? Entonces empieza con el collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas.
Compara las manos entonces con las uvas. Uvas, uvas. ¿Ya? Si yo les pregunto otra cosa, fíjense que podemos sacar otra cosa del poema. ¿Ya? Ebrio y uvas. Ebrio y uvas. Uvas, uvas, uvas. ¿Ya? ¿Qué cosa produce la ebriedad que está hecha de uvas? ¿Ya? ¿Qué cosa produce la ebriedad que está hecho de uvas? Que Chile exporta mucho y muy ricos y muy buenos. Vino. Excelente, excelente, excelente. El vino, excelente María, el vino, el vino. Ahí hay otra imagen, fíjese que estamos sacando puras imágenes del poema. Para que tú me oigas mis palabras, a veces, como las huellas en la playa. Collar, cascabel ebrio, ¿ya? Para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras. Más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hierbas. ¿Qué hace el hablante ahí? Le entrega entonces las palabras a la amada, palabras de dolor, palabras también bellas palabras de dolor. ¿Bien? Si se fijan, ¿ya? Leer una poesía es algo súper intenso. ¿Ya? ¿Por qué es intenso? Porque es lento, requiere análisis, ¿ya? Requiere también imaginación, relación de las palabras. El lenguaje está forzado en la poesía. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Podemos disfrutar mucho leyendo. ¿Ya? La lectura tiene que ver con eso también, también. ¿Ya? El lenguaje figurado, las palabras están forzadas, que son cosas que son técnicas, ¿ya? Técnicas, y que se aprenden. La expresión está alterada para lograr el ritmo, la sonoridad, la métrica, y por supuesto, las imágenes propias, imágenes propias del discurso poético. Ustedes logran, por ejemplo, dominar el tema de cómo se produce la poesía, ¿ya? Van a entender muy bien cuáles son los mecanismos que están implícitos en el lenguaje. ¿Ya? No es como acá, dice, mereces un amor de esos chingones, que te dediques canciones, tienes el mar en tus estrías, si tu ex no te mandaba WhatsApp de los buenos días, yo sí, estoy bien, solo pélame. Solo pélame. Claro, claro. Quizás este tipo de lenguaje, en el lenguaje cotidiano, sea mucho más efectivo, ¿no? ¿Ya? Pélame. Pero no es bello, si ustedes se fijan. Es rápido, no es lento. ¿Ya? A veces las cosas cocinadas a fuego lento son mucho más ricas en ese sentido. ¿Ya? Ese también es el sentido del discurso poético. ¿Ya? La lentitud, ¿ya? Cómo nosotros vamos a descubrir ciertas imágenes en el lenguaje. Vamos más abajo. El poeta juega con el lenguaje y emplea palabras de un modo particular y emplea... lo repetí acá. Por eso, en los textos poéticos, la belleza de la expresión importa más que el contenido. En ese sentido, el género poético es el ámbito por excelencia de la connotación. Las palabras tienen un significado denotativo, que es el que presenta el diccionario, y otro connotativo, asociado a lo expresivo, es decir, a las sensaciones y a los sentimientos del lector. Interpreta a partir del texto. ¿Ya? Si ustedes se fijaron, todo esto fue interpretado, porque tanto el collar, tanto la ebriedad, tanto las uvas, tanto las palabras que se adelgazan, no son propiamente palabras, sino que son expresiones, ¿ya? Que yo tengo que interpretar mediante qué mecanismos. El mecanismo de la connotación, que todos nosotros tenemos. ¿Ya? Fíjense acá, todos nosotros sabemos utilizar el lenguaje connotativo. ¿Ya? Vamos a ver algún ejemplo. ¿Ya? Recordar entonces que la poesía es aprender a mirar, ¿ya? ¿Y cómo miramos? Con los ojos del lenguaje, mediante la denotación y la connotación. Veamos acá. La denotación.
Dice, el término denotación indica el significado básico, formal y objetivo que posee una palabra o frase. Ejemplo, Deméter es la diosa de la agricultura. Significado denotativo, deidad a la que dan o han dado culto diversas religiones politeístas. ¿Bien? Por otro lado, la connotación. El término connotación se refiere al sentido asociado, expresivo o adicional que posee una palabra o frase según el contexto. ¿Ya? Ejemplo, ayer editó la nueva diosa de la escena. Significado connotativo, persona muy admirada y querida, considerada superior a las demás. ¿Ya? Y yo nunca me voy a olvidar que, ¿quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién es? ¿Es Dua Lipa o no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una vez puse Dua Lipa en las canciones, y dijeron, ah, es una diosa. Uno de sus compañeros dijo, no sé si en este curso o en otro, ¿ya? Pero ahí, cuando dijo, es una diosa, ¿qué creen ustedes? ¿Se está refiriendo a la diosa griega Deméter? ¿O estaba usando el lenguaje connotativo para, para, para calificar a la cantante, ¿no? Estaba usando, por supuesto, la connotación, la connotación. ¿Ya? Dua Lipa, por ejemplo, no es eterna como la diosa Deméter, ¿ah? Aunque quisiéramos todos que siempre fuera joven. O nosotros también siempre hemos querido ser jóvenes, ¿no? ¿Ya? Pero no lo es, no lo es. Sin embargo, utilizamos el lenguaje connotativo, ¿ya? Para entonces expresarnos mejormente. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, dice tener un mar de problemas. ¿Qué significa el lenguaje denotativo? Por supuesto, tener muchos problemas. ¿Por qué creen eso, chiquillos? ¿Qué características tendrá el mar, ¿ya?, para ser relacionado con tener muchos problemas? ¿Qué característica tendrá? Ah, 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 ah. ¿Será por su azulidad? ¿Qué característica tendrá el mar para ser relacionado con eso? Con, Yo creo que es porque, por ejemplo, a veces el mar puede estar muy tranquilo y de repente hay muchas olas y como que es muy, ay, no sé cómo decirlo, como muy alborotado, entonces como que todo se alborota y eso hace que todo, que uno le tenga miedo también. Po. muy bien, Y muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ese significado, por ejemplo, tú lo atribuiste en la denotación, ¿ya? El tema del alboroto del mar, por ejemplo, el vaivén de las olas, ¿ya? También otra persona podría decir porque el mar es vasto, ¿ya? Porque tengo muchos problemas, como el mar, gigante, gigantesco, ¿ya? También puede ser porque el mar va cambiando, ¿no? ¿Ya? Tener un mar de problemas es porque esos problemas van cambiando, van surgiendo, como las olas. ¿Ya? Ahí estamos entonces utilizando desde el lenguaje connotativo, estamos determinando clasificaciones. ¿Ya? Ojo ahí, que esto no solamente, y esto también quiero que ustedes lo aprendan, no solamente se utiliza en la poesía, sino que también la poesía como recurso, ¿ya?, es un recurso de pensamiento. Entre más calificaciones connotativas tengo una palabra para ustedes, ¿ya?, es porque más relaciones sinápticas tienen en su cabeza y por tanto, más inteligentes son. Fíjense en lo que estoy diciendo, ¿ya? Pasamos desde hablar sobre la lírica como el nacimiento desde los griegos, a pasar, por ejemplo, a las neurociencias. Muy importante utilizar estos recursos, ¿ya?, del lenguaje connotativo y denotativo para entonces entender nuestro tipo de pensamiento. Veamos acá, perder la cabeza por algo, ya, gustarle algo en exceso. Fíjense acá, perder la cabeza, perder la cabeza, perder la cabeza, perder la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Perder la cabeza. ¿Te cortan la cabeza? ¡Que le cortan la cabeza! ¿Qué quiere decir esta expresión? Perder la cabeza. ¿Mm? ¿Qué querrá decir, pequeños?
¿Qué querrá decir perder la cabeza? Perder la cabeza. ¿Ya? Estar atento o estar distraído. ¿Ah? Profe, ¿Mm? es que puede haber como muchos significados, porque por ejemplo también puede, en una ocasión, puede ser que por ejemplo está muy preocupado o que pasa pensando mucho una cosa o Ujú. que hay cosas así, pues. Claro, claro. Pero por ejemplo, mira, cabeza, cuando uno habla sobre cabeza, ¿ya? En el lenguaje denotativo, vámonos acá, ¿ya? La cabeza se relaciona, por ejemplo, con la razón, ¿ah? Con el pensamiento, con el raciocinio. ¿Ya? Entonces, perder la cabeza por algo quiere decir de que tú estás actuando irracionalmente. Eso es lo que nos quiere decir la expresión. ¿Ya? Eso es actuar entonces de manera irracional. Veamos la otra. La trigonometría no me entra en la cabeza. ¿Ya? Y la expresión en el lenguaje denotativo, en el lenguaje que utilizamos, ¿ya? Para definir, dice la trigonometría, me resulta incomprensible. ¿Ya? Fíjense cómo el significado de cabeza, ¿ya? Tiene que ver con dirección, tiene que ver con razón, tiene que ver con pensamiento. ¿Ya? Ahí estamos usando el lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque cabeza, ¿ya? Es la parte superior del cuerpo. Eso nomás. Pero si nosotros lo llevamos al lenguaje connotativo, significa muchas cosas más. ¿Ya? Pedirle peras al olmo, dice acá. Pedirle algo imposible a alguien. ¿Ya? El olmo no puede dar peras, no es un árbol frutal. Ahí tenemos entonces otra expresión que nos lleva al lenguaje, nos lleva del lenguaje connotativo, ¿ya? Al denotativo y viceversa. ¿Bien? Ahora, pequeños, vamos a ver un pequeño video chistoso sobre qué pasaría si todo fuera literal o denotativo y no tuviéramos la capacidad de connotar palabras. ¿Ya? Vamos a pausar acá por derechos de autor y ya vamos a continuar. Bueno, ahí hay una muestra de cómo sería el mundo si no ocupáramos los recursos, ¿bien? Del lenguaje connotativo, ¿no? Si todo es literal o denotativo, sería así. Me molas un huevo. Todo sería muy extraño. ¿Por qué? Porque en el lenguaje cotidiano también usamos los recursos, por supuesto, de la poesía. ¿Ya? Poesía dice tanto en la antigüedad como en el hoy. Aquí está el perro grande y el perro chico de nuevo. Dice, escribiré 30 sonetos y luego moriré en la guerra. Dice, poetas en el siglo XXI. Estoy explorando las posibilidades del lenguaje. Dice, en la antigüedad los principales elementos de la poesía, la rima y el ritmo, se empleaban como recurso mnemotécnico, es decir, para recordar situaciones de la vida cotidiana, también para rememorar hazañas de guerra, victorias y derrotas de los pueblos. Esta poesía se denominaba épica y era cantada por los aedos, cantores profesionales de la antigua Grecia. ¿Bien? Antes, por ejemplo, a propósito de esto, los seres humanos tenían una capacidad enorme para memorizar, ¿ya? Y esa capacidad tenía que ver también con cómo el ritmo y la sonoridad iban dándonos ciertas pistas para ir recordando ciertos textos. ¿Ya? Eso es muy importante, es una habilidad que quizás hemos perdido como seres humanos. Dice, la poesía lírica, en cambio, se enfoca en expresar ideas y sentimientos íntimos. Con el tiempo, las formas poéticas fueron cambiando tanto en su forma como en su temática. Hacia fines del siglo XIX, la poesía adoptó formas más libres, la métrica irregular y el verso blanco o libre. Por ejemplo, acá en la exploración de los poetas del siglo XX, ¿no? Esto estoy explorando posibilidades del lenguaje. Tiene que ver con una métrica irregular y tiene que ver también con versos libres, ¿ya? Que no están, por ejemplo, ceñidos a una métrica tradicional, ¿ya? Hoy en día, la habilidad de crear metáforas es una de las actividades más complejas y que utiliza muchos recursos de nuestro pensamiento. Utiliza tanto para la publicidad como para el pensamiento crítico y el aprendizaje. La habilidad lírica de cada persona, con la creación de metáforas, podemos memorizar, interconectar y aprender de forma interesante.
¿ya? Para ir terminando, entonces, dice, recuerda que la poesía es forzar el lenguaje. ¿Ya? Acá tenemos un recurso mnemotécnico, forzar el lenguaje. Si ustedes piensan y recuerdan, ¿qué es lo que es forzar el lenguaje? ¿Ya? Tiene que ver con transformarlo, ¿ya? Con ajustarlo, por ejemplo, a una métrica y a una sonoridad. Forzar también, vamos a ver aquí el esquema que habíamos hecho. Forzar también tiene que ver con ya explorar, alterar el ritmo, ¿ya? La sonoridad y la métrica, y crear entonces imágenes nuevas a través de la palabra y a través de los recursos de connotación o denotación, ¿ya? A través de los recursos, por supuesto, de connotación, ¿ya? Las imágenes propias del discurso poético, entonces, son creadas, vamos a poner acá, estos son creadas a través del recurso de la connotación. Eso es lo principal. Entonces, en el discurso poético, nosotros vamos a utilizar el recurso de connotación, ¿ya? Para transformar nuestro lenguaje cotidiano, para forzar las palabras, ¿ya? Para expresarnos, forzar esa expresión, el ritmo, sonoridad, ¿ya? Para alcanzar cierta métrica también, que son algunas propiedades que vamos a ir aprendiendo, y para, sobre todo, crear imágenes propias del discurso poético, ¿ya? Eso es lo principal. ¿Por qué me preguntarán ustedes? Por una parte, es para expresar nuestros sentimientos, y por otra parte, demuestra el discurso poético, ¿ya? Cuáles son las relaciones que nosotros podemos hacer a partir de una palabra, ¿ya? Ahí se demuestra también la inteligencia, también la rapidez mental y la imaginación de las personas. Por eso la poesía también es muy, muy importante, muy importante. Bien, bien. La poesía, entonces, por supuesto que crea imágenes y por supuesto que va entonces a forzar el lenguaje cotidiano. ¿Bien? Eso es lo que tenemos para esta clase. Tenemos hartos conceptos que aprender. ¿Ya? La relación del lenguaje connotativo y denotativo, ya que lo vamos a ensayar quizá la próxima clase con alguna actividad. ¿Ya? Tenemos que ver también las figuras literarias, cómo interpretar las figuras literarias, ¿bien? Y tenemos que ver muchas más cositas y leer, por supuesto, mucha poesía, ¿ya? Lo voy a hacer leer, Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la escuela de música, ¿ya? Teníamos esta unidad en primero medio, y y hacíamos una especie de café literario con los chiquillos. ¿Ya? Y era muy, muy interesante. No sé si lo podríamos hacer como por internet, pero ahí vamos a explorar entonces las posibilidades que nos dé entonces nuestras plataformas. Bien, chiquillos, espero que les haya gustado esta clase. Tenemos hartos conceptos que ir aprendiendo, ¿ah? Muchas, muchas cositas nuevas. No sé si lo habían visto así antes, el tema del lenguaje poético. ¿Me habían visto así antes, pequeños? ¿Ya? Hay algunas cosas que yo sé que ustedes ya saben, por ejemplo, el lenguaje connotativo, denotativo, ¿ya? Analizar una poesía también es algo que muchas veces se hace dentro de los ámbitos escolares, ¿ya? Lo que quizás sea nuevo sea la relación que tiene también con las actividades complejas del pensamiento. Y eso también vamos a ir explorándolo poco a poco. Bien, aquí está, chiquillos, el esquema de la unidad anterior. Ya, yo, como lo hicimos nosotros todos juntos, les recomiendo que lo copien en su cuaderno para tener entonces la claridad de la unidad anterior, ¿ya? Los medios masivos, y que nosotros sea más fácil para ustedes recordarlos también, ¿ya? Recordar entonces toda esta parte. Algunos también me la han mandado por internet, se lo agradezco mucho también, ¿ya? Porque también habla de que están sintetizando la información y aprendiendo mucho más, que esa es la idea, ¿ya? Bien, chiquillos, llegamos hasta las 9:30. Nos vemos entonces en la próxima clase con más elementos del discurso poético, ¿ya?
con nueva poesía, con más lectura y más cosas divertidas. Ya, María, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chiquillos. Chao, Chao, profe. Lucy. Ya, que estén muy bien, que les vaya muy bien durante el día. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao.